Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, no tan bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mejor, ya después de la alabanza nos recargamos porque estamos adorando a un Dios vivo. Antes de iniciar, yo quiero dar gracias a los pastores, a la pastora Virginia, al pastor Ernesto. Ellos los aman. ¿Ustedes sabían eso? O sea, ellos quieren darles la mejor comida espiritual. Ellos oran por ustedes todos los días porque anhelan ver que ustedes maduran en la fe, que ustedes alcanzan esas promesas. Así que, pastores, muchas gracias por la confianza, por la invitación. Yo me siento como en casa. Entonces voy a hablar como en casa, ¿les parece? Sí, bueno, súper. También doy gracias a Alejandra, que ha estado hoy con la logística, a Nicolás, muy laborioso. Por favor, un aplauso para esos servidores. También agradezco a las dos personas que vienen hoy conmigo en mi equipo, a Karina y también a Gaby. Son un regalo de Dios para mí y sé que cada día Dios pone personas claves en mi equipo. Cuando no voy con mis papás, que son también mi equipo, voy con mi hermano, con mi hermana, pero cuando no voy con ellos, voy con ese equipo que Dios ha puesto. Así que vamos a hablar acerca de un tema muy importante hoy y creo que tienen ahí la presentación con el título Transformados de gloria en gloria. Y vamos a hablar acerca de la transformación de la mente, de la transformación que tiene la persona cuando recibe a Cristo. Y quiero que por unos segundos tú cierres tus ojos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo hoy penetre en nuestro entendimiento y traiga algo nuevo, ¿vale? Entonces cierra tus ojos, vas a estar ahí conmigo. Padre bueno, en esta tarde que tú abras tu boca y que confieses ese anhelo de tu corazón. Padre, en esta tarde anhelo que abras los ojos de mi entendimiento. Jesús, anhelo conocerte más en esta tarde. Y Espíritu Santo, anhelo que seas tú trayendo consuelo, guía a mi vida. Permite que esta palabra penetre todo mi ser, me traspase por completo y me ayude con este proceso de transformación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar acerca de esto, transformados de gloria en gloria. Pero antes quiero hacer aquí una pregunta. ¿Qué personas, levanten la mano con toda honestidad, se quieren casar pronto? Bueno, a ver, creo que todavía no han entendido, o sea, que de verdad se quieran casar pronto. Eche ojo ahí, levante la mano. ¿Quiénes se quieren casar pronto? Bueno, muy bien. Uno, eche ojo por si ahí hay algo, si no, pues siga orando. Y número dos, preste atención al mensaje, porque tiene que hacer lo que voy a compartir hoy antes de casarse. Si no, no quiero ser negativa, pero no le va a ir tan bien. Entonces, necesito que tome nota, full atención, porque lo que vamos a compartir hoy es prerequisito para casarse. Prerequisito para casarse, porque si no se casa y lo que lleva hoy se le multiplica por 2. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar y quiero mostrarte este visual. ¿Todos lo ven ahí claramente? Bueno, y yo creo que así llegamos muchos a Cristo, rotos, con vacíos. Y siempre explico esto, la tristeza es la voz de la pérdida. Cuando perdemos algo, nos duele. ¿A quién se le ha perdido dinero acá? ¿O lo han robado? Duele, ¿verdad? Personas que dicen, mira, Alexandra, estaba en mi 5.º embarazo, 6.º mes de embarazo y perdí el bebé. Pérdida, dolor. Niños que debían estar jugando y estudiando, abuso sexual, ¿qué hay ahí? Pérdida, dolor. Tenemos, en la psicología se conocen que hay 10 eventos que traumatizan mucho a los jóvenes, a los niños, hasta los 18, 19 años. Y yo decía, estamos en un mundo roto y la mayoría hemos vivido muchos de esos eventos que hay ahí. ¿Qué hay? Hay abuso sexual, físico
y psicológico. Hay 3. Entonces, si en tu casa te gritaron, te decían malas palabras, ahí ya hay un hueco. Si hubo abuso sexual, un hueco. Si además te pegaban físicamente con un cable, con lo que hubiera, con un zapato, ahí hay un abuso. Pero también los otros 2, abandono emocional, cuando el papá está pero solo trabaja y nunca hay una conexión. Está el abandono físico, cuando el papá se va. Hay chicos que los crió la tía, el abuelo, otra persona X, o tal vez orfandad, y fueron criados en el bienestar familiar o fueron adoptados. Aún así, aunque los hayan adoptado, hay un huequito, se perdió algo original. Y hay 5 eventos más, ustedes pueden googlear después, esto se llama eventos adversos de la niñez, que son los que marcan. Los estudios que se han hecho por más de 30 años dicen que cuando uno tiene 4 de esos 10 eventos, tiene un 44% más de probabilidad de derivar en depresión. Y obviamente en ideaciones de ya no querer vivir más. Nos hacen falta 5, tenemos el divorcio de los padres. Eso es una pérdida, porque tenías estabilidad y se perdió la figura del papá, de la mamá. Cuando un padre está en la cárcel, queda ahí otro vacío, porque uno no entiende qué pasó con mi papá, porque está preso, privado de su libertad. Pero también en el caso de Danilo Montero, si ustedes han escuchado su testimonio, cuando un hijo ve que un papá maltrata a su mamá, ahí hay otro vacío. Ustedes escucharon mi testimonio la vez pasada, a mí eso me traumatizó. Mi papá hoy es una persona completamente diferente, pero ver que gritaba, que maltrataba a mi mamá, el tema de infidelidad, a mí en mi infancia me marcó, y eso fue un hueco tremendo que me trajo resentimiento y amargura. ¿Qué otro evento puede traer dolor y pérdida y huequitos? Cuando un papá o una mamá o alguien de ese núcleo, un cuidador, tiene abuso de sustancias psicoactivas, es decir, drogas, alcoholismo, etc. ¿Qué más tenemos ahí? Cuando un papá o una mamá tiene una enfermedad mental porque no puede cuidar al hijo, entonces al hijo le toca cuidar al papá o a la mamá. O cuando tal vez un hijo tiene una enfermedad mental y toda la familia se volca, se dirige a ese hijo. Los otros quedan como, yo existo, pero estoy aquí fuera de la fórmula. Entonces, tenemos ahí esos 10 eventos que marcan a una persona. Y yo decía, Dios, todos al estar en este mundo ya mínimo tuvimos uno. Si ustedes ya tomaron la nota de esos 10. Pero quiero que tú sepas, Jesús se presenta en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, para, y empieza a decir para predicar estas buenas nuevas a los pobres de espíritu, y ya vamos a ver qué significa eso. Pero su prioridad es sanar a los quebrantados de corazón. Él no dijo, yo vine aquí a hacer magia, yo vine a multiplicar panes y peces, esa es mi prioridad. No, ese es el bono, esa es la ñapa. Su prioridad ministerial es sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, importante, quiero contarte esta historia porque yo me hago muchas preguntas. Y yo digo, ¿es normal que las personas estemos así antes de recibir a Cristo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Tal vez unos solo tienen 3 huequitos, otros están llenos, o sea, de milagro caminan, porque están súper llenos de huequitos. Pero mi pregunta es, Dios, ¿por qué si muchas personas se autoperciben cristianos y llevan más de 5 o 10 años en un templo perteneciendo a una iglesia, siguen así? Y esa es una pregunta que yo me he hecho, de hecho, yo por muchos años era así, aunque yo iba a la iglesia, aunque yo servía, aunque yo hacía cosas, pero estaba así, literalmente. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros entendamos la razón y la solución. Y quiero compartirte una historia que me marcó mucho y me hizo llorar casi todo un fin de semana, hasta que se la entregué a Dios. Fui a una conferencia a un colegio y estaba también dando talleres acerca de pesimismo y optimismo. ¿Cuál era el objetivo? Era que los chicos verbalizaran el dolor, con palabras le pusieran dolor. Porque a veces yo le pregunto a un chico que está llorando, ¿qué tienes? No sé, ¿qué te pasa en este momento? ¿Qué quieres hacer? No sé, y llorando.
Entonces escribir es terapéutico y los pongo a escribir y verbalizar el dolor. Y una chica de 14 años me impactó porque empezó a escribir y a escribir, o sea, ya se pasó de escribir que pidió otra hoja. Y yo decía, algo está mal acá. Y al final del evento me dice, mi mamá me dice que yo soy una idiota. Mi mamá me dice que yo no valgo nada. Mi mamá me dice que ojalá no me hubiera tenido. Mi mamá me dice que yo soy su peor error en la vida. Mi mamá me dice que yo soy igual a mi papá, no hago nada. Y le digo, ¿y tu papá dónde está? Se separaron, mi papá se fue y tiene ahora otro hogar. Yo ya decía, tiene los eventos adversos de la niñez. Y yo la escuchaba y miraba sus hojas y le digo, mira, Dios te ama. Y todo lo que te está diciendo tu mamá, lo está diciendo desde el dolor, pero es mentira. Y la niña me dio una respuesta que fue la que me dejó llorando todo el fin de semana y me dijo, Alexandra, tantas personas me han dicho, Dios te ama, Dios es bueno, Dios te ama, pero no entiendo, porque es que mi mamá es cristiana, Alexandra, y aunque hace todo esto los domingos, tengo que ir a la iglesia con ella. Hay uno que dice, lo único que hice fue abrazarla, 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 contactar a la psicóloga del colegio para brindarle ayuda. Y yo decía, esas son esas niñas que cualquier ser con piernas, con manos, les dice linda y se botan, porque como están tan rotas. Y yo decía, Dios, me duele, pero me duele aún más que me diga que su mamá es cristiana. Y yo estaba almorzando y con mis papás y con mis hermanos y mi cuñada, y me acordaba de la niña y me ponía a llorar, y yo estaba en mi conversación con Dios. ¿Por qué pasa esto, Dios? Y Dios en su infinito amor me ha respondido poco a poco estos días y me decía, Alexandra, muchas personas no se pueden relacionar con Dios porque tienen una mala paternidad terrenal. Tienen una imagen psicoafectiva del papá terrenal negativa, y cuando tú les dices Dios, y menos cuando uno le dice Dios Padre, peor, porque no entienden lo que hace un padre y piensan que el papá Dios es igual al papá terrenal. Entonces uno les hace un daño porque dice, no, pues Dios también me va a abandonar porque mi papá físico me dejó, y si le fue infiel a mi mamá, pues no, él no cumple sus promesas. Entonces yo decía, no. Y le preguntaba a Dios, ¿cuál es la solución? Dijo, Alexandra, escrito está, Jesús mi hijo fue a la tierra y él es el camino a mí. Yo decía, wow, tremendo. Cuando uno encuentra a alguien roto, no debería decirle, Dios, Padre te ama, no. Te quiero presentar a alguien que te entiende, Jesús. La Biblia dice que Jesús fue un varón experimentado en dolores. Cuando tú le hablas a la gente, es que Dios Padre te ama, es muy difícil de entender. Pero cuando tú le dices, mira, Dios es tan grande que envió lo más lindo que tenía la tierra para relacionarse contigo y entender estos dolores, se llama Jesús. Te traicionaron, a Él también. Te humillaron, a Él también. Te maltrataron físicamente, a Él también. Él te puede entender. Y cuando tú le haces ver a un Jesús real a las personas, hay una conexión. Eso es lo que las personas necesitan. No decirle, no, es que Dios te ama y tienes que servir. No, yo le sirvo a Dios conectándome con Jesús. Ese es mi primer servicio. Así que quiero saber si vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Sí, súper. Vamos a continuar y quiero que sepan, estos dolores acá nos marcan y nos dañan lo que para mí es la base de la salud mental, la identidad. La identidad. Nos rompen la identidad. Cuando yo hago la pregunta a los jóvenes, ¿quién eres? Eso es una pregunta existencial que ni siquiera los filósofos como Nietzsche pudieron responder. Quedaron como atónitos. Hay una historia que se las voy a contar, no sé si ya la habían escuchado en otro lado, pero estaba Nietzsche en un parque de Alemania, en sus 30s, Nietzsche. Estaba en este parque, en Alemania, y ya iban a cerrar el parque, y llega el guardia y le dice, Señor, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y Nietzsche estaba como recogiendo algo del piso y se levanta y le dice al guarda, qué buenas preguntas, llevo 30 años investigando y no las he podido responder.
Entonces, ¿quiénes somos? Dios nos lo responde, pero en el mundo todos estos rotos nos han quitado la respuesta. Entonces, una persona que aunque vaya a un templo y profese una fe cristiana, contemple todos los días sus heridas, sus huecos, sus carencias, esté meditando en eso, la Biblia dice que nos convertimos en lo que adoramos. Si tú adoras y contemplas todos los días tus traumas, tus carencias y no haces nada, ¿eso en qué te convierte? En depresión, en deprimido, en amargado, porque estás, mire, quiero que tengan esta lógica: pérdida igual dolor, y si el dolor no se procesa, uno andará de luto toda la vida. Así que es importante, si yo medito en esto todos los días, así vaya a la iglesia, lo que me voy a convertir es en deprimido y amargado. Si una persona todo el tiempo medita en los problemas, ¿en qué se va a convertir? En estresado y angustiado. O sea, de hecho Jesús dice en Mateo, dice, no se afanen pues diciendo, porque cuando uno se afana del problema empieza a hablar del problema. ¿Y en qué se convierte? Estresado y amargado. Pero si una persona está enfocada en el trabajo, en el dinero, y esa es su contemplación diaria, ¿en qué se va a convertir? Materialista. Por otro lado, si las personas dicen, no, Alexandra, la solución para todo esto es el placer, relaciones sexuales a diestra y siniestra, licor, viajes, lo que sea, pero ese es mi enfoque en la vida, ¿en qué me voy a convertir? En hedonista, adicto al placer, hedonista. Por otro lado, si yo me enfoco, no, lo que yo he hecho bien, solo mis fortalezas, mis logros, narcisista. Y finalmente, si yo me enfoco solo en mis debilidades, no, pues ahí para la gloria de Dios. Y yo he escuchado gente que está como pero llevada. Si su contemplación es sus debilidades únicamente y Cristo está fuera de la foto, ¿en qué nos vamos a convertir? En ansiosos, porque debilidades y miedos me da ansiedad, me da desesperanza. Entonces, hoy lo que yo quiero hacer es contarte como un paso a paso muy sencillo. Y yo quisiera un voluntario, no sé quién me ayuda, muy rápido. Nicolás, un aplauso para Nicolás, por favor. Nicolás, yo quiero que traigas, por favor, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo primero que tenemos que hacer es presentarle algo a Cristo. Pero la gente que a veces es legalista dice, no, yo ya estoy en Cristo, nueva criatura es, se me fueron todos los huecos. No, ese versículo lo que quiere decir es que ahora tengo una nueva naturaleza en el Espíritu. Entonces quiero que me pegues aquí el Espíritu. Y eso sí, muy bien. Y eso es lo que quiere decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero, no, toca en la cabeza, Nicolás. El primer mensaje de Jesús fue: cambien su manera de pensar, metanoia. Toca en la cabeza, Nicolás. A ver, no, ese espíritu quedó como mal, Nicolás. Bueno, ahí vamos. Listo, ahí, aprobado. Eso sí, gracias, Nicolás. Nació de nuevo esta persona. ¿Los huecos siguen? Siguen. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Nuestra alma hay que santificarla. O sea, yo llegué y recibí a Cristo, pero yo me acordaba de todo lo que viví en mi infancia. Tenía a Cristo y tenía la palabra, pero no tenía amnesia. Importantísimo. La gente dice, no, pero es que yo perdono, pero no olvido. Pues obvio, usted perdona, pero está con toda la cordura. De eso se trata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero que vayamos al siguiente versículo, por favor, a la siguiente slide. Esta es la clave para que no seamos deprimidos, angustiados, estresados, narcisistas, materialistas, ansiosos. La clave es este versículo que le da título a este mensaje. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Y quiero que hoy estudiemos un poquito esto, meditemos. Pero lo primero que dice, mirando. Recuerden que yo les dije anteriormente, nos convertimos en lo que contemplamos, en lo que adoramos. ¿Qué estás contemplando más? ¿Los problemas, los traumas? Y aquí dice, la transformación no ocurrirá si hacemos eso. La transformación ocurre si miramos a cara descubierta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo no dejo mi espíritu de lado. Yo tengo ahí mi espíritu, pero aquí está el espejo. Este es el espejo. Aquí está el espejo que representa cuando yo me encuentro con Cristo a través de su palabra, a través de la meditación. Entonces esta persona se presenta porque tiene un espíritu nuevo, sí, pero no tiene que ir allá a fingir porque tenemos esa necesidad de ser transformados. Dice, mirando cara a cara. Está en su espíritu, sí, claro, y su espíritu se está fortaleciendo. La palabra nos dice en Efesios 3:16 que podemos orar para ser fortalecidos en el espíritu. Eso ocurre, pero no debemos ignorar el alma. Entonces, aquí sigue ese espíritu. Sigue ese espíritu, pero cuando yo vengo a Cristo, fíjense lo que pasa aquí, no sé si lo ven. En el espíritu ya todo pasó, todos los huecos se fueron, ¿sí ven? Pero todavía estoy en este mundo, tengo que renovar mi mente, entonces tengo que venir acá. A Cristo, a Cristo. Ahí dice, somos transformados mirando a cara descubierta. Yo no vengo a decir, oh Señor, aleluya, y de una hablar en lenguas. No, si yo tengo dolor y carencias, vengo aquí en el espíritu, sí, lo estoy fortaleciendo, pero también a decirle, Dios, tengo esto, Jesús, todas estas carencias, lo que me ha pasado. Y me gusta en el versículo que dice, la frase que está en amarillo, la partecita, somos transformados. En el original es, estamos siendo transformados. El original es la palabra metamorfo. Estamos siendo transformados, es un gerundio, es un ing en inglés, es algo constante. Esa gente que yo veo que, no sé, eran asesinos, dejaron a los hijos, alcohólicos, que uno dice, wow, y de un día a otro ya recibió al Señor y todo cambió. A mí me da como desconfianza porque yo digo, Dios hace milagros, claro. Él transformó a Pablo, pero antes de que Pablo fuera a predicar, pasaron años de transformación uno a uno. Entonces, quiero compartirte 3 puntos de este versículo. Número 1, mirar y contemplar. De hecho, eso es meditar. Mirar y contemplar con atención es meditar. Eso es lo que tú tienes que hacer para ser transformado. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué es lo que más tú miras en el día? Redes sociales, ahí está tu transformación. ¿Qué es lo que más miras? ¿Los problemas? En eso te vas a transformar. ¿Qué es lo que más miras? Los huequitos, el trauma. En eso te vas a transformar y va a llegar la depresión, seguro, porque a mí me pasó. ¿Qué es lo que más miras? Porque la clave de la transformación es contemplar a Cristo. Se cayó el espíritu, eso no puede pasar. Bueno, aquí lo ponemos otra vez. No, el espíritu no duerme, ese está ahí, pero todo el tiempo. Pero está débil, por eso debemos alimentarlo. Entonces, punto número 1, mirar y contemplar. ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿En que tu papá te maltrató, viviste algo duro? Yo te entiendo, Jesús te entiende, pero Él dice, yo quiero que avances, yo ya pagué el precio. Y aquí está Jesús, el espejo que es la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a leer, a indagar, a estudiar, te vas transformando, pero tienes que ver a Jesús. El autor de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. No nos dice puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en el líder. Hay muchas personas que yo mentoreo y me dicen, mira, yo era líder de alabanza, pero me pasó esto y ya me fui al mundo, yo ya no quiero más saber de Dios. Y dentro de mí yo digo, tenía los ojos puestos en todo menos en Jesús. En Jesús, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ahora mi pregunta es,
¿quién es Jesús? Es importante que digamos qué es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, se hizo carne, ya lo vimos. El verbo es esa palabra. Miren, cuando yo conocí a Jesús, yo tuve un gozo indescriptible, pero ocurrió estudiando las Escrituras. Cuando un pastor un día empezó a hablar no sé, creo que era en Primera o en Segunda de Reyes, cuando Salomón dijo y le construyó el templo a Dios y dijo, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Wow, yo empecé a mirar, es un Dios grande, y ese Dios tan grande se quería relacionar conmigo, que se encarnó en Jesús. Cuando tú estudias que Jesús históricamente fue real, que lo que sufrió fue real, que la resurrección fue real, la crucifixión también, pero sobre todo la resurrección, tú dices, wow. Me acuerdo que un día orando yo me sentía amada por Jesús, tanto que yo decía, o sea, este gozo no tiene precio. Cuando en esa transformación cara a cara sentí esa presencia y me supe amada, porque también llegó primero por mi intelecto al leer la palabra. Entonces, importantísimo, conoce a Jesús. Si tú hoy vienes con dolor, con angustia, la solución son hábitos saludables, claramente, pero lo principal es tener este espíritu que se fortalece y mirar como cara a cara, como en ese espejo a Jesús a través de la palabra. Y termino este punto con esto. Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 1, se presenta como el Logos. El Logos. Para los griegos, cuando hablaban del discurso ordenado, tácito, directo, decían Logos, porque para los griegos Logos es orden. ¿Qué viene a hacer Jesús en tu vida y en la mía? A ordenar. ¿Qué es la depresión y la ansiedad? Son trastornos de la personalidad, desórdenes de la personalidad. Jesús ordena la personalidad. Pero debe ocurrir esto. Yo debo venir a decirle, Jesús, tengo esto, tengo este problema, este hueco, este desafío. Y Dios es un Dios de procesos, no de magia. Dios no es mago. Ahora, número 2, tenemos número 1, mirar y contemplar. Tú vienes al templo y te reúnes, haces parte de una iglesia, pero la transformación ocurre acá, día a día, día a día. Número 2, el espejo es Jesús a través de la palabra. Debemos tener contacto con la palabra. Cristianos, de verdad, aman la palabra, estudian la palabra, tienen grupos de estudio, de apologética, hermenéutica. Es importante porque la Biblia no se escribió en español. Yo he tenido revelaciones que digo, wow, tremendo, cuando voy al original del texto. Es importantísimo para conocer esa palabra y ser transformado. Número 3, estamos siendo transformados paulatinamente, no es magia. Y yo quiero nuevamente llamar aquí a Nicolás, nuestro amigo ayudante del día de hoy. Nicolás, por favor, mientras yo continúo, Nicolás tiene una tarea y es la santificación es real. Aquí están todos los huequitos que sacamos. Vamos a ver, ¿tú crees que puedes hacer esto en 5 segundos, Nicolás? No. Y la gente cree que es magia, como no, yo fui a la iglesia y no pasó nada. Pues naciste de nuevo, esto es lo primero, ya sí pasó algo. Pero Dios no es mago. Entonces yo voy a seguir, Nicolás, y tú los vas poniendo en su lugar, ¿vale? Listo, ahí, miremos a ver, ahí confiemos en Nicolás, ¿vale? Aquí. Gracias. Eso sí, gracias. Bueno, y quiero que ustedes, ¿quiénes trajeron Biblia acá? Bueno, todos, muy bien. Hebreos 1, 1 al 3. Aquí está la clave de esto. Hebreos 1, 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Este versículo me voló la cabeza. Hay mucha gente que dice, ay, es que Dios no me habla. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Sí? Yo la he escuchado muchas veces.
Y yo dentro de mí digo, ¿y tú conoces a Jesús? Sí, obvio. Pero ya en la praxis yo digo, no. Entonces, mira lo que dice acá. Hebreos 1, 1 al 3. Levanten la mano los que ya lo tienen, por favor. Los que trajeron Biblia. Ah, bueno, ahí ya les hicieron la tarea fácil. La idea es traer su Biblia, así sea en digital. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, una diferente dispensación. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, aquí. Bueno, ¿vieron lo que pasó? Uno trata a veces, pero vuelve a lo mismo, recaídas. La doctora Edith Eger dice, nadie se cura en línea recta. Mi proceso lleva 11 años de restauración, 11 años. Pero quiero que volvamos acá. Dice, en estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo. Quiero detenerme ahí. Cuando yo leí esto en el original, wow. Nos habla en el original es como cuando el verbo que se usa cuando tú hablas un lenguaje. ¿Quién habla inglés acá? Levante la mano. Muy bien, bilingües. ¿Quién habla francés e inglés? Levante la mano. ¿Quién habla inglés, francés y portugués? Políglotas, muy bien. Listo, ¿qué tenemos acá? El original nos dice esto: Dios habla en hijo. El lenguaje de Dios es hijo. Yo leí esto y dije, wow, es impresionante. Para entender a Dios, ¿qué lenguaje tenemos que hablar? Hijo. Jesús, acá, acá. Y Él dijo, yo soy el camino a mi Padre. Él nos va a enseñar ese lenguaje y va a ser importante y más fácil relacionarnos con el Padre. Ahora, mira lo que pasa aquí. Dice, ¿quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo. La gente dice, ay no, este mundo es tan lindo, Dios lo hizo para mí. No, Dios hizo el mundo para Jesús. Aquí dice, el cual dice, a quien constituyó heredero de todo, todo es de Cristo. Y por quien asimismo hizo el universo, el verbo que se encarnó, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí está Jesús, resplandor, aquí. Luego, ¿qué dice? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Lo que te va a transformar aquí es la palabra de Dios, y no el mantra, sino ese que es un rema, una palabra transformadora para cada huequito, para cada necesidad, para cada carencia. Me impacta, dice, Él sustenta todo con esa palabra. La Biblia en Colosenses 1 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué importante. Te pregunto hoy, ¿tú hablas, hijo? ¿Hablas ese idioma? ¿Tú hablas ese idioma? Porque ahí está la clave de tu transformación y de mi transformación. ¿Cuál fue una de las primeras prédicas de Jesús? Arrepiéntanse. Pero es que en el original está mejor. Metanoia. Metanoia. Cambien su manera de pensar. Esta semana en una cena con mi papá, yo le decía, papi, el mensaje de Jesús fue súper disruptivo y súper avanzado, porque él vino a hablar de salud mental. Cambien su manera de pensar. O sea, si hubieran entendido eso, nos hubiéramos ahorrado tantas cosas. La psicología se hubiera ahorrado tantas cosas, porque es que el evangelio es salud mental. Metanoia. Cambien su manera de pensar. Pero ¿cómo va a ocurrir? Acá, contemplando esa palabra, llevándola a la praxis. Fíjense todo el tiempo que lleva Nicolás. Es un proceso. A veces queremos magia, pero Dios no es mago. Y quiero compartirte esto para terminar. Esta semana estaba terminando el manuscrito del tercer libro, que con la ayuda de Dios sale en agosto. Y es un libro en coautoría con mi papá. Es un libro que sé que va a llegar a tantos miles y millones de personas, porque está lleno de Dios, porque está lleno de historias, de pragmatismo.
Y en los últimos capítulos, uno es acerca de conducta suicida y de ideaciones de este tipo, de autolesiones. Y ya había escrito muchas cifras, cosas, las fases de esa conducta, 1, 2, 3, 4. Tenía tantas cifras que el Espíritu Santo me dijo: no más cifras, Alexandra. Eso no va a cambiar a la gente, ya eso está hecho. Soluciones, tu historia de vida, tu historia de vida. Y empecé a llorar. Y yo decía: Dios, tú no hiciste magia conmigo. Lo hubieras podido hacer más rápido, pero yo no me presenté acá. Por eso me demoré más. Pero fue un proceso. Muy bien, un aplauso para Nicolás. Gracias, Nicolás. Un proceso. Dios no hace magia. Dios no hace magia. Bueno, y eso que quedaron ahí medio bueno, ahí mejor que nada, ¿no? Entonces, pero Dios dice: yo haré todo nuevo. Pero Él no dijo así, chasquido de dedos, ¿no? Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que se alegraba con la muerte de Esteban a sus pies. Dice que en una versión dice que arrastraba a los cristianos para apresarlos. Pero luego en una carta dice una cosa tan opuesta, dice, hace una analogía, que él ama a la iglesia y que los cuida como la nodriza cuida a sus hijos, como la gallina a sus polluelos. Y uno dice: ¿será el mismo que mataba a los cristianos? Pero pasaron más de 10 años para que eso fuera escrito. Qué importante. Y quiero culminar con lo que te venía contando de mi historia. En mi libro Cambia tu mente, yo narro toda mi historia. Y de hecho ahí hablo de esto, de la transformación, de cambia tu mente, aprende el arte de pensar bien, metanoia, y comprueba que la vida es bella, no que es perfecta ni magia. Pero escribiendo el libro hacía un recuento y yo decía: yo llegué a Estados Unidos libre de alucinaciones y delirios, pero con un intento de suicidio en mi historia. No sé si tú te acuerdas, pero cuando yo estaba en delirios y alucinaciones, yo crucé una autopista interestatal de Estados Unidos, 8 carriles, velocidad máxima de autopista estadounidense. Y por la perturbación que tenía, pasé al otro lado sin ver los carros. Y solo me acuerdo, ese es el capítulo 1 del libro, los carros se chocaban, pitaban, pero por la gracia de Dios pasé al otro lado ilesa. Y cuando yo estaba escribiendo el capítulo esta semana, decía: lo mejor que le puedo decir a la gente que ha pasado algo así es: yo lo viví, pero Dios me está transformando. Dios me está transformando y ya no lo veo como una opción, porque amo la vida, porque la vida para mí ahora es Cristo. Yo no sé si eso hace sentido en ti. Si tú te haces esta pregunta: ¿qué es la vida para ti? Dices riquezas, eso es lo que estás mirando. No, mi pareja, eso es. Esa es tu vida. Pero el apóstol Pablo dijo: todo lo estimo por basura, como pérdida, cuyo propósito ahora es solamente conocer a Cristo. Esa es la vida. Pero fíjate, después de que ocurre este milagro, soy libre de delirios, alucinaciones. Llego a Colombia y la gente piensa, me ve hoy: uy, tú escribes libros extravagantemente, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Yo no respondo esos mensajes de qué me tomo, porque fue un proceso. El primer año fue el más doloroso. Yo lloraba igual, tenía insomnio, porque tenía todos los huecos y no me iba a ver a Cristo. Ya estaba sin delirios y alucinaciones, pero sin ganas de la vida. Mi lenguaje no era Cristo, mi lenguaje era carencia, dolor, trauma. ¿Qué ocurrió en ese año? Mi mamá me dijo: hija, tienes que ir a terapia. Me consiguió terapeuta y allá fui a llorar y a descubrir qué huecos tenía, porque ni los había identificado. Ahí todavía yo no estaba relacionándome con Jesús directamente, me consideraba cristiana, pero leía la palabra eventualmente. Estaba tan débil en una voluntad tan escuálida
que mi mamá era la que me tenía que ir a llevar a terapia. Necesitaba ayuda porque estaba débil. Ese año fue crucial, la compañía de mis papás y de terapia. Por eso hoy, si tú conoces a alguien, si tú mismo estás viviendo eso, necesitas una red de apoyo. Y con amigos psicólogos decimos de 5, 4 personas mínimo, porque yo no salí sola de esto y todavía no tenía fuerzas para ir directamente a Jesús. Estaba con una mente llena de bruma, necesitaba a alguien que me ayudara, que me trajera aquí, y mis papás oraron por mí, claro. Eso fue lo que me ayudó y me sostuvo. Mis papás y otros pastores orando por mí, explicándome esto. Sin embargo, soy honesta, me lo hubieran explicado así, yo de una vengo acá. Pero es que, o sea, a veces es como, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya hiciste el devocional? ¿Y para qué? O sea, uno tiene que entenderlo gráficamente, de una manera vívida. Pero el amor fue el lenguaje que me hablaron, el amor, la oración. Entonces, eso fue mi primer año. Sin embargo, yo todavía estaba aislada porque tenía tanto trauma y como tabú. Yo decía, no, pero es que hasta ya muchos jóvenes tienen trabajo y yo desempleada, que voy a hacer amigos, nadie me va a querer, y todavía hay eso ahí rumiando. Hasta que ya en terapia una vez la doctora me dijo, Alex, tienes que salir a hacer amigos, ¿de qué tienes miedo? Y me puso contra la espada y la pared y empecé. Y el segundo año vinieron 2 cosas a mi vida: deporte, me uní a un grupo de running y luego a uno de triatlón. De lo mejor que me pudo haber pasado. Ninguno era cristiano, pero aprendí tanto de Cristo por los principios. Serotonina en mi cerebro, dopamina, me hacía mucha falta. Pero también socializar, me di cuenta y dije, uy no, ellos están más rotos que yo. O sea, yo tengo que hacer algo para ayudarlos. Dice que me iban a rechazar, yo soy la que los tengo que rechazar porque están en la mala. Y luego dije como no, y esa es la mentira que el diablo nos mete, tú eres el único. No, el apóstol Pedro dijo esto, dijo porque hay otros hermanos alrededor del mundo. Cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ahí el apóstol está diciendo, hay muchos hermanos que están padeciendo esto mismo en el mundo. Ellos no eran mis hermanos, pero ahí entendí igual que eso ocurre. Hay mucha gente que está viviendo este flagelo. Entonces, segundo año, deporte y amigos. Empecé a salir, a ayudar a la gente, a servir. Tercer año. Llegó algo a mi vida que fue un breaking point, un punto de quiebre. Yo todavía tenía todo el resentimiento con mi papá. Así él me dijera, hija, te amo, te rescaté, oro por ti. Él hacía algo medio mal y esto se activaba. O sea, ya estaba ese roto ahí. Y Dios claramente en su palabra, cuando empecé poco a poco a mirar, fue, Alexandra, tienes que perdonar. Y ahí empecé a tomar esa decisión de perdonar y algo ocurrió. Y fue que yo empecé a escribir. Cuando yo me iba a graduar del colegio, en el anuario sale que yo iba a estudiar periodismo, como mi papá. Pero como yo tenía tanto resentimiento contra él, yo de rabia y resentimiento no estudié periodismo. Porque yo dije, yo no me quiero parecer a mi papá, voy a escoger algo diferente. Pero en ese tercer año de mi proceso, vuelvo a la escritura y recuerdo cuánto la amo. Y como ya empecé ese proceso de perdón con mi papá, dije, pues no, ya no me importa. O sea, me rescató, me ama, podemos trabajar esto, voy a escribir. Y luego en el 4º año nace mi primer libro, El mundo de la gratitud. Pero hoy solo quiero decirte esto, yo me tardé mucho en venir a este espejo. Yo esporádicamente en esos 4 años iba a la palabra. Si yo lo hubiera hecho, mi vida hubiera sido transformada mucho más fácil. Si yo hubiera encontrado a Jesús, a un Jesús vivo, mi vida hubiera cambiado mucho más rápido. Pero aún así fue un proceso. En el 5º año, después de que yo dije, bueno, voy a hacer un Ironman, que era como mi sueño, lo hice. Pero ya, serotonina, dopamina, y luego ya mis amigos dijeron, no, ahora hagamos maratones, hagamos esto. Las hice, pero luego yo dije, hay algo más. Todavía me siento con huequitos. Y en el 5º año de mi proceso
fue cuando dije, anhelo conocerte, Jesús. De oídas te había oído. Soy hija de pastores, pero fui obligada a servir en muchos casos y he conocido muchos hijos de pastores igual, pero servir a un Jesús que no conocía. Hoy quiero conocerte. Y esos 2 años que siguieron fueron los más revolucionarios para mí, porque fue conocer a Jesús y enamorarme de Él, enamorarme de la persona de Jesús, empezar a hablar el lenguaje de Jesús. Y por primera vez pude orar, Padre, porque ya no veía la imagen de mi papá terrenal acá, sino veía la que Jesús me estaba mostrando. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro. Así que hoy, ¿qué te quiero decir? En el 2020, casi 8 años después, nace Extravagantemente. Extravagantemente ya lleva 3 años, cumplimos en abril. Y la gente piensa, uy no, ¿qué te tomaste? ¿Qué hiciste? ¿A qué terapeuta fuiste? Porque esa es otra. Dime qué hiciste y yo lo repito. Y yo no, o sea, tienes que buscar tu propio camino, pero lo primero que te aconsejo es Jesús. Por eso hoy quiero terminar diciendo, no podemos tener una salud mental si no conocemos a Cristo. Luego lo opuesto sería, ¿quieres tener una buena salud mental? Te pregunto, ¿sí? Levanta su mano aquí, ¿quién quiere tener una buena salud mental? La clave se llama Cristo, la clave se llama hablar Jesús, hablar ese idioma acá, porque Él nos prometió que vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero no es un mantra, es un proceso de transformación, es un proceso de transformación. Y yo quiero que tú te levantes ahí donde estás y quiero invitarte hoy a mirar esos momentos de tu vida en donde tú has visto el poder de Dios, de Jesús en tu vida, del Espíritu Santo. Un milagro financiero, algo por lo que estabas orando. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el fin de semana pasado escuché una canción que quiero que pongamos acá. La canción se llama Hacedor de Milagros. Y aunque es un proceso, Dios hace milagros. Dios me libró en un día de delirios y alucinaciones. A mi papá lo libró en un día del amor al licor. Mi papá dijo de un día a otro, cuando recibí a Cristo, ya no quería tomar más. Hay cosas que Dios hoy puede hacer en tu vida y te las quita ya. Ese dolor del abuso sexual, Dios dice, por tu fe en Cristo hoy te lo quito. Pero habrá cosas que Dios te va a permitir que sea un proceso aquí con Cristo. Y hoy yo quiero que se avive esa fe en ti. ¿Tú quieres un milagro hoy? Te pregunto. ¿Tú quieres un milagro hoy? Te pregunto. Y yo quiero que tú te avives en este momento. Te pregunto otra vez, ¿quieres un milagro para ti o para alguien cercano? Mira, yo te digo, puede que yo no conozca gente, pero yo sí quiero milagros. Recibo mensajes todos los días: Alexandra, soy hijo de pastor y me quiero suicidar. Alexandra, soy líder de alabanza, me dejó mi pareja y se acabó mi vida. Alexandra, tuve un aborto y tengo pesadillas. Alexandra, me abusó una persona dentro de un lugar que nunca lo esperaba. Mi propia pareja se fue con otra persona, no quiero vivir. Y por eso yo te digo, hoy necesitamos milagros. Si no es para ti, ora por otras personas que sí necesitan un milagro, que tal vez hoy están diciendo, ya no quiero vivir más. Ora por esas personas. Bueno, buenas noches. Bueno, Alexandra, una pregunta. Hay muchas preguntas, pero solamente vamos a responder unas. Las otras las vamos a responder a través de los grupos casa. Entonces, una primera pregunta: ¿cómo lidiar con la ansiedad que me genera el no tener seguridad de mi futuro y no saber lidiar los desafíos profesionales? Creo que es importante reconocer que a todos nos pasa. O sea, el que diga yo ya tengo clara la vida tiene el control y solo Dios tiene el control. Entonces, la Biblia nos dice que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Hoy yo les digo, necesitamos herramientas, conocimiento,
¿Qué te gusta? Te hago yo esa pregunta. Hablaba esta semana con una joven de 31 años y le decía, ¿te gusta tu trabajo? No, lo detesto. Bueno, porque estás ahí. ¿Qué trabajo quieres tú? Tal vez ese es temporal, pero ¿qué quieres? Conócete. O sea, para mí el autoconocimiento es importante. Conocer a Cristo, sí, pero es que Cristo me diseñó. Entonces, ¿qué fortalezas tienes tú? ¿En dónde vas a brillar más? ¿En dónde te quiere Cristo? Importante que tú te hagas esas preguntas. ¿Para qué eres bueno? ¿Por qué te pueden pagar? Es normal que a uno le genere ansiedad. No tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Obvio, todo eso genera ansiedad. Pero Dios nos lleva a hacernos preguntas prácticas. ¿Qué fortalezas tienes tú? Haz una lista. Pregúntale a las otras personas, ¿tú qué ves bueno en mí? Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú qué ves bueno en mí? Pregúntale. No, los veo muy callados, ¿qué pasa? Pregúntale, ¿tú qué ves bueno en mí? Por lo menos tienes unos lindos dientes, dígale algo. Qué lindo pelo. Pero si esa persona lo conoce más, le va a decir, eres un buen amigo, tienes capacidad de escucha, eres un líder, te arriesgas, emprendedor, te levantas cuando has caído. Entonces haga una lista y sepan, listo, tengo algo bueno, o sea, no voy de cero. Pero también pide consejo. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tenga por ahí 4 opiniones, y no de gente que le eche sal, sino gente que le eche agua para que florezca. Entonces, a su pastor, a su líder, a alguien que tenga experiencia y que lo inspire. Muy importante, alguien que tenga experiencia y que lo inspire. Yo tengo esto claro. Hay un libro que es todo joven debería tener un mentor, porque es que se aprende más fácil con el ejemplo. Jesús tuvo 12. Tú debes tener un mentor. Eso va a acotar la curva de aprendizaje y ahí se baja la ansiedad porque ya tengo un modelo. Eso en psicología se llama aprendizaje social o aprendizaje por modelaje. Entonces, a conseguir un mentor. Vamos por aquí. Dice esta pregunta: ¿por qué puede venir desánimo o depresión cuando las cosas están bien o aparentemente están bien? No hay un aparente fundamento que ocasione estas sensaciones. Bueno, sí puede pasar. Hay 2 casos. Uno que es muy escaso, menos del 3%, y es algo congénito. Cuando ya un abuelo con depresión, papá con depresión, pues le pasa a uno depresión. Pero eso es menos del 3%. La mayoría de las depresiones son exógenas, es decir, ambientales, de lo que yo me lleno. Los invito a ver un reel que puse en Extravagantemente en Instagram, porque muchos jóvenes me decían: Alexandra, no tengo ninguno de los 10 traumas de los que tú hablaste, pero tengo depresión. ¿Por qué? Y ahí está el siguiente libro. Hay un capítulo que se llama Mente Intoxicada. ¿Qué entra por tus sentidos? Te pregunto yo. ¿Qué series ves? ¿Qué música escuchas? ¿Qué libros lees? Yo en mi libro Cambia tu mente cuento cómo empecé a leer de Vincent Van Gogh hasta el punto de identificarme con él, y él se suicidó. Entonces, ¿tú qué estás leyendo? ¿Qué amigos tienes? Porque dices, no, 0 trauma, pero te estás intoxicando. Entonces, no intoxiques tu mente. Cuida lo que entra por tus sentidos y recuerda, sobre todo por los ojos, entran cosas que nos cambian y nos transforman para bien o para mal. Que lo que más veas en el día sea Cristo, a través de ayudar, a través de la meditación, y haz cosas que te llenen de Dios. No necesariamente es la palabra, pero yo me lleno de Dios hablando con amigos, muchas veces en una comida. Sé intencional con eso, pero cuida lo que entra a tu mente. Gracias. ¿Hay alguna evidencia en mi ser que muestre que salí o estoy saliendo de la ansiedad o depresión? Los psicólogos hablan de funcionalidad. Mi vida tiene que ser funcional. ¿Cómo es la funcionalidad? 1, yo puedo hacer las cosas biológicamente que yo puedo hacer. Dormir. ¿Tú estás durmiendo bien? Si tú dices, no, insomnio, me despierto a medianoche, no hay vida funcional. Si tú dices, mira, es que me devoro toda la comida, todavía no hay vida funcional ahí. Si tú dices, yo ni siquiera hago deporte, porque ahí se sale la ansiedad también, todavía no hay una vida tan funcional, y más cuando hay sumatoria de factores.
Cuando has perdido tu trabajo y sigues perdiendo trabajos debido a una condición mental, todavía no hay vida funcional, porque los avatares son propios de la vida, es normal. O sea, ¿quién dijo que los jefes son perfectos? No, ¿quién dijo que los profesores de la universidad son perfectos? Hace poco me llegaba una chica de la Javeriana y me dice: Alexandra, voy a retirar esa materia porque el profesor dice groserías en clase. Le dije: pues es que no tiene a Cristo, es normal. O sea, pero que dices que le dice groserías a los estudiantes y esa materia si la retiro. Pues le dije: pon una queja, o sea, resuelve. Pero la idea no es huir, la idea es resolver. Qué importante, vida funcional. Yo estoy yendo al estudio, a la universidad, estoy trabajando, soy una persona que produzco y ayudo a otros y que me relaciono y que biológicamente mi vida es funcional. ¿Listo? ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, súper. Aquí va esta y tiene mucho que ver con lo que mi pastora decía ahorita sobre la mentalidad o la idea que tenemos que tener algún problema en la salud mental es, wash, esto no se puede. Y la pregunta dice así: hay pastores y ministerios que no están de acuerdo con la profesión de psicología o recibir terapia. De acuerdo a esto, ¿no sería coherente con mis principios cristianos si deseo recibir atención psicológica por cargas mentales o emocionales a pesar de dejarle estas al Señor? Bueno, es una pregunta muy interesante y por eso quiero que pensemos en qué significa psicología. Psicología etimológicamente es el estudio de la psique, el estudio de la mente. Necesitamos psicólogos, claro, pero que conozcan a Cristo. Ese es la nota al pie. Yo no puedo ser creyente e ir a un psicólogo no creyente. Yo he escuchado de terapias donde le dice: confiesa todos tus temores en voz alta. Le da un ataque de pánico a la persona. Si yo tengo temor a la muerte, pues no, le da el ataque ahí. Una terapia anticristiana. ¿Cuál es la función del psicólogo? Escuchar y dar herramientas. No te va a resolver la vida. Hay gente que dice: me da pena hablar con mi pastor en primer lugar. Bueno, puede ser, ve a un terapeuta cristiano. Él tiene el derecho profesional de guardar silencio. Pero esto es importante: un terapeuta no reemplaza a un pastor, porque un pastor tiene ese corazón de Jesús, ese conocimiento de la palabra. Y la Biblia dice que la grey es del Señor, pero la labor del pastor es cuidar a las ovejas. Entonces, no es reemplazable psicólogo con pastor. Necesitas tener los dos. Imagínate una red de apoyo: pastor, pastora, psicóloga cristiana, amigo, papá, líder, mentor. Ahí ya la tienes. Entonces, importante en psicoterapia, mismo set de valores cristianos, una cosmovisión bíblica y que te dé herramientas. Te doy un caso mío. Mi terapeuta actual es pastor y es psicólogo y tiene un temperamento opuesto al mío. Yo soy así volada, voy rápido y voy a terapia y él es: hola Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Entonces me desacelera y es muy chévere. En esta nueva etapa de mi vida me siento muy bien. Y cuando unimos lo que la ciencia ha hablado, que estaba encriptado en la Biblia, es como wow. O sea, si los psicólogos encontraran eso, sería como una bomba. Y yo en el 2021 empecé a estudiar psicología, mi tercera carrera, porque dije: hay tanto dolor y tanta ignorancia en la iglesia que los jóvenes, si no hay psicólogos cristianos que conozcan a Jesús, van a seguir terapias que indique el mundo. Por eso hoy yo invito: conoce a Jesús y estudia psicología, pero siempre viendo a Jesús, porque tú vas a acercar a través de la psicología a mucha gente que necesita aprender a pensar bien. Entonces, solo quiero que no tengas ese tabú y elige bien. Hay mucha gente que me dice: voy en el tercer terapeuta y no lo encuentro. Voy a orar por ti para que encuentres uno con quien tengas empatía, pero es una gran herramienta. Otra pregunta: ¿cómo manejar la ansiedad? Bueno, eso sí, lea el libro porque es que es una pregunta muy extensa, pero solo te puedo decir esto: la ansiedad es un sentimiento de miedo, no es una emoción. Lo dije en la prédica anterior. La emoción es intensa, biológica y normal. Si aquí alguien
no sé, ve una serpiente. ¿Cómo te llamas? John. Si bien ves una serpiente ahí, ¿qué vas a sentir? Miedo, o sea, no, ay, qué linda. No, o sea, se activa. Pero si tú llevas un año y ay, la serpiente, eso es ansiedad, porque le sumaste pensamientos también. Es que soy de malas, es que hasta en la iglesia hay serpientes. No, ¿qué va a hacer? No, ahí es ansiedad. Entonces, ¿cuál es la clave? El pensamiento, porque la emoción está bien. No sé, si tú ves un ladrón en la calle, pues corre, se activa el cortisol y hay miedo como emoción. Pero la ansiedad es miedo en sentimiento, es decir, a la emoción de miedo le sumaste el pensamiento. Y solo quien tiene una identidad clara, un buen autoconcepto, buena autoestima, buena autoimagen, puede pensar bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Pensar bien. Por eso el libro se llama Cambia tu mente. Esta es última de papás, pero efectivamente para los jóvenes que están aquí es súper apropiada. ¿Qué podemos hacer como padres para llevar a nuestro hijo que tiene problemas de depresión para que quiera leer la Biblia? Y pueda empezar esa transformación porque viene a la iglesia casi obligada. Wow, por eso dije que para los dos. Bueno, súper. Los papás son la primera Biblia. Punto. Ya. La Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos. Pero a los papás les dice: papás, no exasperen a sus hijos. No hay nada que exaspere más a un hijo que un papá le cite la Biblia y él no sea el ejemplo de lo que está citando. Papás, ustedes tienen que ser la Biblia que leen sus hijos. No hay nada que rompa más el corazón de un hijo que un papá que grite a la esposa. Ahí no está Cristo. La Biblia dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Sé tú la Biblia que tu hijo quiere leer. En mi caso, y lo digo no sé, como con un poco de dolor, hasta después de 4 años fue que yo dije: ya, voy a encontrarme con Cristo. Tal vez porque tenía tantos prejuicios o igual tenía mucho pesimismo, porque yo decía: no, es que en la iglesia, y tenía una mente sin renovar. Pero cuando empecé a ver ejemplos cristianos que me cambiaron el chip, dije: uy, ese es otro Cristo, es un Cristo diferente. O sea, en la iglesia uno piensa que la gente es perfecta, eso es mentira. Quiero dañarles la mentira. No, en la iglesia venimos gente rota que necesitamos a Cristo. Lo que nos une es Cristo. Entonces, cuando tú dices: es que en la iglesia no me gusta porque es que allá la gente dice mentiras, sí, vas a encontrar algunas personas que dicen mentiras, pero no todas. Más y más personas que se encuentran con la verdad que es Cristo dejan la mentira. Hay personas que dicen: no volví a la iglesia porque es que allá mi novio hizo esto, me engañó y estaba en la iglesia, y dejan de ir. Entonces, solo les digo esto a los papás y a los que están acá: no dejes que el pesimismo te corrompa. Y sea un buen ejemplo. El pesimismo dice esto: pensar lo peor de y generalizar el fracaso. Si a ti te fue mal en una iglesia, tuviste una mala experiencia y tú dices: todas las iglesias son así, todos los cristianos son así. Pesimismo, alerta. Yo antes decía eso y por eso no estaba lista para casarme, porque vi 2 como cristianos hombres como con mal ejemplo y dije: ay no, todos los cristianos son, y ya, ustedes terminé la línea. Pero luego mi papá me dijo: Alexandra, te estás negando la oportunidad de conocer cristianos porque a todos los borraste. Entonces, ¿te han pasado cosas feas, negativas? Válido, estamos en proceso de transformación, pero mira a Cristo. Tú de joven, no mires el error de tu papá, mira a Cristo. Y hoy te puedo decir: Cristo transformó mi vida, lo amo. O sea, Cristo, mira, yo estudié en una facultad de artes y humanidades y paralelamente estudiaba en un instituto bíblico, y a mí como que me rechinaba el oído que me dijeran: ay, hermana Alexandra. Yo entré a mí, pues yo qué voy a decir hermana en la universidad, o sea, nada que ver. Pero ahí no estaba Cristo. O sea, Cristo lo encontré y me decía: Alexandra, me llamaba por mi nombre. Pude conocer a un Cristo vivo. Yo hoy te invito, a pesar de los errores de tus papás, lánzate a conocer el amor de Cristo. Ahora le decía a una chica: el amor de Cristo es como un mar sin orillas. Es un mar sin orillas.
El apóstol Pablo dijo que tú puedas conocer la anchura, la longitud, la profundidad. No mires a tus papás, aunque deberían ser tu ejemplo. Mira a Cristo. No juzgues a tus papás, ellos van a tener que darle cuentas a Dios. Y tu papá, tú vas a tener que darle cuentas a Dios. Así que busca a Cristo. Aleluya, porque no se unen ahí, vamos a adorar al Señor, vamos a agradecerle al Señor. Vamos a agradecerle por la vida de Alex, por su ministerio, porque ha sido y seguirá siendo de gran valor para el cuerpo de Cristo. Por lo que pasaste significa que es para bendición del cuerpo de Cristo. Y allí va a haber un eco tremendo para estas generaciones. Anteriormente no vivimos esto, pero ahora nuestros jóvenes necesitan mujeres como tú, fuertes y valientes, que pasando por lo que pasaron, encontraron la única verdad, y que esa verdad va a hacerlos libres.